Carromato del Pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del pensamiento. Bienvenidos a Carromato del Pensamiento. El día de hoy hablaremos sobre la dialéctica del amo y del esclavo en Hegel. El término dialéctico, partiendo desde Hegel, consta de tres elementos: el ser en sí, el ser para otro y el ser para sí. También se entiende como tesis, antítesis y síntesis, o bien como afirmación, negación y negación de la negación. Y no se entiende como un binario de opuestos, como por ejemplo en Platón. Hegel distingue en la historia una lucha de supervivencia que tiene que ver con el amo y el esclavo, en la cual se encuentran inmersos en una dialéctica. Alexander Kojev, heredero del pensamiento de Hegel y de Marx, explicará que se establece una lucha por la supervivencia entre los seres humanos. Estos requieren reconocimiento, y el reconocimiento se obtiene mediante otro ser humano que se lo otorga. Sin embargo, no puede haber dos sujetos de reconocimiento, pues uno de ellos tiene que ser un subordinado, aquel que no cumple con su movimiento dialéctico y que se mantiene por miedo a la muerte a mantener la vida en la negación. ¿Cómo sucede esto? Pues en manos de Hegel, la historia comienza cuando dos conciencias se ven enfrentadas. Son dos conciencias deseantes, hasta el punto en el que podríamos decir que la historia de la humanidad es una historia de los deseos deseados. También dice Hegel que los animales no pelean ni por honor ni por gloria, y que luchan simplemente por alimentarse y por defender su territorio, para preservar su ser. Entonces se trata de un deseo simplemente natural o animal. En cambio, el ser humano sí lucha por su honor y por su gloria, y al confrontar dichas dos conciencias, lo que ocurre es que la una desea el deseo de la otra. Esto significa que la conciencia humana desea deseos. Dirá Hegel que el deseo es la presencia de la ausencia y siempre se encuentra en el ser humano. Por lo tanto, el ser humano necesita ser reconocido por otro y desea ser superior a ese otro. Y es en el deseo donde el ser humano adquiere la conciencia de sí. Esto es autoconciencia. Entonces, el deseo, esta conciencia de sí, se revela cuando se pronuncia la palabra yo, y es en el yo donde el ser humano se construye, se revela a sí mismo y ante los otros. Ya en su momento, Schelling hablaba justamente sobre el yo y el no yo, cuando el sujeto tomaba conciencia de sí mismo por contraste. Ahora bien, esta conciencia que tiene el sujeto de su yoidad desea ser reconocida por otra conciencia y busca el reconocimiento fuera de sí mismo. Pero esa otra conciencia a su vez también desea lo mismo, y de ahí el conflicto de las dos conciencias o de los dos yo. Es un conflicto de autorreconocimiento que puede empezar solamente por mero prestigio o puede terminar en un combate a muerte. Es el caso dentro de la dialéctica del amo y el esclavo, que ante un conflicto de dos conciencias, una de ellas va a ceder por temor y va a preferir ser una conciencia sometida antes de que una conciencia muerta o una no conciencia. Esto significa que la conciencia que cede prefiere vivir en la servidumbre antes que morir, porque Hegel aclara que ante el combate de ambas conciencias que quieren ser reconocidas, una de ellas, la que ama más la vida, será la que será sometida, y la otra, que se convertirá en el amo, será aquella que no le tiene miedo a esa muerte o que tiene menos miedo. Entonces, es más potente el miedo a morir que el deseo de ser reconocido por la otra conciencia. Por su parte, aquella conciencia en la cual el deseo de dominar es más potente o más fuerte que su temor a morir, es la que somete a la conciencia que se dio por miedo. Como resultado, tenemos una dialéctica entre amo y esclavo, una tesis y una antítesis, una afirmación y una negación. La afirmación, la tesis, es el amo, y el esclavo es la antítesis o la negación. El amo es una conciencia autónoma, es una conciencia concreta, es una autoconciencia, es la conciencia para sí. Y el esclavo, por el contrario, es una conciencia heterónoma, su conciencia en sí es abstracta,
y el esclavo no es un ser para sí, sino que se convierte en un ser para otro. La primera forma de propiedad es la esclavitud, puesto que ésta supone el derecho a disponer de la fuerza de trabajo de otros. El amo, por el contrario, es una conciencia independiente que se sitúa por encima del esclavo y tiene bajo su yugo a este. Para Hegel, los seres humanos son necesaria y esencialmente o bien amos o bien esclavos. La conciencia que ha sido esclavizada no es necesario que muera en el mundo moderno, simplemente se va a ver suprimido con su libertad. Esto es que el combate debe parar antes de dar muerte a su contrincante, porque el amo no es amo si no existe el esclavo. Y entonces de esta manera se le somete al esclavo, convirtiéndolo en un, entre comillas, cadáver viviente, que se vuelve un vencido y es perdonado. De este modo, los adversarios han de permanecer con vida, pues de lo contrario es obvio que no podría haber un reconocimiento entre ambos, y el esclavo, al perder la batalla, merece ser esclavo al no arriesgar su vida por carecer de valentía, porque el que alguien sea esclavo radica en su propia voluntad, así como radica en la voluntad de un pueblo que sea subyugado. No hay entonces solo injusticia de parte del que esclaviza y subyuga, sino también del esclavizado o del subyugado. Ese esclavo vencido, para Hegel, no ha ido hasta el final del riesgo de su vida, no ha adoptado el principio de los amos, que es vencer o morir, ha aceptado la vida elegida por el otro, depende pues de este modo de él, ha preferido la esclavitud a la muerte y por eso es que ha permanecido con vida y vive como esclavo. De nada le sirve a este sujeto la lucha para haber matado a su esclavo, porque es suprimido dialécticamente. Esto es que debe dejarle la vida y la conciencia y destruir toda su autonomía. Esto es que debe dejarle la vida y la conciencia al amo y para sí mismo destruye toda su autonomía. Por el contrario, la certeza del amo no es puramente subjetiva o inmediata, sino que es objetivada y mediatizada por el reconocimiento del otro del esclavo. Mientras que el esclavo sigue siendo todavía un ser inmediato, natural, bestial, el amo, por la lucha, ya es humano, ya es un yo completo, tanto frente a las cosas como ante los otros hombres, que en última instancia son esclavos para él. Esta condición dialéctica, en su dicotomía, mantiene un carácter recíproco existencial, porque no obstante, al poder que adquiere el amo a través del esclavo, el primero es codependiente de éste, pues su existencia reside de tal modo que se sustrae que quien tiene verdaderamente la fuerza es el esclavo y no el amo, y entonces, en manos de Marx, se apelará al derecho reivindicador del sujeto por sus libertades, garantías individuales relacionadas con el trabajo, y es así como un concepto dialéctico en Hegel que pretende explicar un fenómeno de la historia particular de su contexto será traspolado a otros espacios de reflexión filosófica como el marxismo, posteriormente los neomarxistas y la teoría crítica. Sin embargo, podemos sustraer para nuestra vida práctica el elemento de la dialéctica del amo y el esclavo para poder desentrañar y comprender sus componentes y la fuerza que ejercen y entender cómo este concepto, que se convirtió en un método, puede permitirle al ser humano llegar a su ser para sí, a la síntesis, a la negación de la negación. ¿Cómo sucede esto? Si el ser para sí es el amo y el ser para otro es el esclavo, ante esta lucha dialéctica, el ser para otro, el esclavo, requiere vencer ese miedo a la muerte, no para convertirse en el amo, sino para conseguir su libertad. Y entonces sería el conquistador de una síntesis. En Hegel se puede explicar esto también en la fenomenología del espíritu, como que el sujeto se vive en el mundo, pero no puede encontrarse aislado, no puede ser solo un ser para sí, tiene que reconocer al ser para otro, que serían todos los no yo y el mundo en el que existe, así como las instituciones que se le revelan en su contexto histórico, y poder comulgar, comunicar e interactuar con todos ellos para llegar al ser para sí o para poder llegar a la síntesis. Gracias por haber escuchado este podcast, que es un poco más breve, sobre la dialéctica del amo y el esclavo. Pueden escucharnos en iVoox, en Spotify, en la app de podcast de iTunes y en YouTube. Y también tenemos redes sociales, Facebook e Instagram como Carromato del Pensamiento. Y nos vemos en el siguiente episodio.